La señal bajo la estación. Nadie recuerda cuándo empezó exactamente, pero todos recuerdan la primera vez que la escucharon. Trabajo en mantenimiento en una pequeña estación de radio comunitaria. Nada especial, programas aburridos, anuncios de tiendas locales, música vieja, ese tipo de cosas. Una noche, alrededor de las 2:17 am, el operador nocturno me llamó. Oye, ¿puedes venir a revisar algo? Cuando llegué, estaba pálido. En la consola de transmisión había aparecido una señal desconocida. No estaba en ninguna de nuestras frecuencias registradas. No tenía identificación, ni origen, solo un sonido. Al principio parecía estática, pero no era estática normal, era rítmica, como respiración. Lo raro fue que no estaba entrando desde una antena, venía desde abajo. La estación fue construida hace décadas, sobre lo que antes era una base militar abandonada. Nunca nos dejaron entrar al sótano inferior, el acceso está sellado con una puerta metálica vieja, pero esa noche, la señal venía exactamente de ahí. Decidimos bajar. El pasillo era estrecho y olía a humedad antigua. Mientras más descendíamos, más fuerte se volvía el sonido. No era estática, era algo intentando imitar estática. Como si alguien o algo hubiera escuchado cómo suena una radio humana y estuviera intentando copiarlo. Llegamos a la puerta sellada. La señal venía claramente del otro lado. Mi compañero pegó el oído. Luego se apartó lentamente. No es ruido, susurró. ¿Qué es entonces? Tardó unos segundos en responder. Son voces. Abrimos la puerta. Dentro había una sala circular llena de equipo antiguo, antenas, transmisores, cables, todos cubiertos de polvo, pero en el centro había algo que no era humano. Un dispositivo enorme, negro, con formas imposibles. No tenía tornillos, no tenía uniones, parecía crecido, no construido, y estaba encendido. Una pantalla mostraba algo que parecía ser coordenadas, pero no eran coordenadas terrestres, eran demasiadas dimensiones. De repente la estática cambió. Y escuchamos palabras claras por primera vez. ¿Ya nos escuchan? Mi compañero dejó caer la linterna. ¿Qué demonios es esto? La radio volvió a hablar, pero esta vez no era una voz, eran millones. Hemos esperado mucho. Su especie finalmente abrió el canal. Ahora podemos verlos. Las coordenadas empezaron a cambiar, y entonces entendí algo horrible. Ese aparato no estaba recibiendo señales. Estaba transmitiendo la ubicación de la Tierra. Intenté apagarlo. No tenía interrupters. No tenía cables que pudiera cortar. Solo una superficie lisa, que comenzó a latir, como un corazón. La última transmisión que salió al aire esa noche fue registrada por todas las radios cercanas. Duró 11 segundos. Solo decía una frase repetida. Ya sabemos dónde están. Desde entonces, cada noche a las 2:17 am. La estación recibe más respuestas. El archivo 11B. En 1998, un satélite militar captó algo extraño en el espacio profundo. No era una señal, era un patrón. La NASA lo catalogó como ruido cósmico, pero el ejército abrió un expediente clasificado, archivo 11B. Yo lo encontré años después trabajando en un servidor viejo del gobierno. El archivo no contenía imágenes, solo un audio de 3 horas. Era un sonido muy bajo, casi como un zumbido, pero al analizarlo, descubrí algo inquietante. El patrón no era aleatorio, tenía estructura. Era un lenguaje, pero no uno humano. El problema fue cuando intenté traducirlo. Los algoritmos tardaron horas en procesarlo, y cuando terminaron, el texto resultante era aterradoramente simple. Solo una frase repetida miles de veces. No miren hacia arriba. Pensé que era una coincidencia, hasta que revisé el registro del satélite. El patrón venía de una zona específica del espacio, exactamente en la dirección de la constelación de Cignes. Pero había algo peor. La señal no era constante. Se repetía cada vez que la Tierra giraba hacia ese punto del cielo, como si algo estuviera enviando el mensaje solo cuando podía verlos. Intenté reportarlo, pero al día siguiente mi acceso al servidor fue revocado, y el archivo desapareció. Todo habría quedado así, si no fuera por lo que pasó anoche.
Estaba mirando el cielo desde mi ventana. Las estrellas estaban claras, demasiado claras. Entonces vi algo moverse, no una nave, no un meteorito, era una estrella, pero no se movía rápido, se movía lentamente, deslizándose entre las otras estrellas, como si estuviera acercándose. Hoy volví a revisar el cielo. Hay algo nuevo. Donde antes había oscuridad ahora hay una estrella tenue. No estaba ahí ayer. Pero lo peor es otra cosa. El mensaje del archivo decía, no miren hacia arriba. Creo que finalmente entendí por qué. Porque cuando ellos saben que los viste, empiezan a venir. La cosa que vive en los sueños. No todos los sueños vienen de la mente, algunos vienen de otro lugar. Hace 3 meses empecé a tener el mismo sueño todas las noches. Estoy parado en un océano negro. El agua no tiene olas, no tiene reflejo. El cielo está vacío, no hay estrellas. Solo una sensación horrible de que algo está debajo del agua. Al principio pensé que era estrés, pero el sueño empezó a cambiar. Cada noche la cosa se acercaba más. Nunca la veía completa, solo partes. Una forma demasiado grande para el océano. Algo que se movía bajo la superficie, y luego empezó a hablarme, no con palabras, con ideas. Imágenes que aparecían en mi mente, planetas muertos, galaxias vacías, civilizaciones desapareciendo, y en el centro de todo, esa cosa. Una noche pregunté en voz alta, ¿qué eres? El agua empezó a agitarse, y escuché la respuesta dentro de mi cabeza, soy lo que queda cuando el universo olvida. Después de eso los sueños empeoraron, porque empecé a notar algo, no estaba soñando solo. Había otras personas en el océano, miles, todos mirando el agua, todos esperando, y todos sabíamos lo mismo, la cosa estaba despertando. Hace 2 días busqué en internet, encontré un foro donde gente describía el mismo sueño, las mismas aguas negras, la misma presencia, la misma voz. Pero uno de los usuarios escribió algo que me heló la sangre. Dijo que los sueños no son sueños, son una forma de comunicación, una especie de señal psíquica, y la estamos recibiendo porque esa cosa se está acercando a nuestro sistema solar. Anoche tuve el sueño otra vez, pero esta vez el océano se abrió, y vi su ojo, era más grande que la luna, y me miraba directamente. La voz volvió, más clara que nunca. Ustedes son los primeros que me escuchan, pronto los demás también soñarán, y cuando todos sueñen, el océano empezó a subir, tragándose el cielo. La última frase quedó grabada en mi mente cuando desperté, significará que ya estoy aquí. El telescopio de nadie. En 2003 un astrónomo aficionado hizo un descubrimiento extraño. En las montañas de Chile encontró un observatorio abandonado que no aparecía en ningún registro oficial. No tenía nombre, no tenía logos, no tenía documentos, solo un enorme telescopio apuntando al espacio. Lo raro era que el telescopio no se movía, estaba fijado permanentemente hacia una región específica del cielo. El astrónomo decidió mirar por él, y lo que vio arruinó su vida. No era una estrella, no era una galaxia, era una estructura, algo gigantesco flotando en el vacío, tan grande que ocupaba casi todo el campo de visión. Parecía una especie de puerta, hecha de materia que no reflejaba luz. Pero lo peor no era eso, había cosas moviéndose alrededor, sombras enormes, demasiado grandes para ser naves, demasiado vivas para ser rocas. Cuando intentó apartarse del telescopio, notó algo aterrador. La estructura se había movido, muy poco, pero lo suficiente para confirmar algo imposible. Estaba acercándose a la Tierra. El astrónomo dejó una grabación antes de desaparecer. La encontré subida a un foro antiguo. En ella dice algo que todavía me da escalofríos. Ese telescopio no está observando algo lejano, está vigilando algo que viene hacia nosotros. ¿Y quién construyó este observatorio? Sabía que iba a pasar. La grabación termina con una última frase. Si alguna vez encuentran ese telescopio, no miren por él, porque la cosa del otro lado también puede mirarte de vuelta.